Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Hola, es un gusto volver a este espacio en Catarsis, en Sintopía Radio de la Universidad Central, hoy con un tema bastante interesante que ya debieron de haber visto en nuestras publicaciones. Si no es así, ustedes se pueden dirigir ya mismo a Instagram, donde nos encuentran como Agencia Central de Noticias, y podrán ver de qué trata nuestro tema de hoy. Y pues me presento, hoy les acompaña Luisa Alvarado de Catarsis Viernes para seguir con esta serie de podcast que es muy interesante. Y pues hoy no me encuentro sola, hoy me encuentro con María Fernanda. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Hola Luisa, hola a todos los que nos escuchan. Esperamos que estén teniendo una amena cuarentena, que tengan muchas cosas que hacer, también estén muy tranquilos y con su familia. Y claro que sí, un tema muy importante también para nosotros y nuestra carrera que nos ha marcado mucho, generalmente en Colombia y la literatura en todo el mundo. Catarsis. La explosión de tus sentidos. Y así es, como Mafe ya les estaba haciendo un pequeño spoiler de nuestro tema, el día de hoy, pero hace 6 años, falleció un escritor muy reconocido de nuestro país, primer premio Nobel del país, primer premio Nobel de literatura. Es Gabriel García Márquez. Él falleció en México, en la Ciudad de México, el 17 de abril del 2014. Él es oriundo de Aracataca. Él nació el 6 de marzo de 1927 acá en Colombia, y pues es muy importante, es un personaje muy importante que ha marcado diferentes generaciones acá, que se sigue reconociendo a diario y al cual se le ha hecho homenaje ya en las ferias del libro. Y pues hoy queríamos hacer una serie de podcasts que comienza con esta, su vida y obra, y lo más importante en su carrera como escritor, para continuar con 2 capítulos más de podcast. Entonces les pedimos que nos acompañen hoy y dentro de 8 y dentro de 15 días para seguir con este podcast. Y pues vamos a comenzar a hablar un poco de la historia de Gabriel García Márquez. Como les venía diciendo, él era escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura y pues es muy importante para nosotros, pero entonces queremos ver cómo llegó a ser este escritor tan importante. Entonces queremos hacer como un recorrido por su vida, y entonces comenzamos en sus años de infancia, que nos podría contar un poco Mafe, acerca de cuáles fueron como sus influencias literarias y todo lo que lo llevó a ser este gran escritor. Bueno, claro que sí, empecemos. Con Gabriel José de la Concordia García Márquez, un nombre muy particular para un hombre muy particular. Y además que nosotros siempre le decimos como Gabo, y siempre se le hace el diminutivo de Gabriel García Márquez, porque pues tras del hecho que es Gabriel García Márquez, tiene un nombre más extenso que nunca nadie dice Tenía que, completamente. tenía que hacerle un honor, entonces aquí está su nombre completo porque su vida, la verdad, empezó siendo una historia y toda la vida que cuando estuvimos estudiando para este programa, para traerles este producto, nos dimos cuenta que estuvo marcada de mucha influencia que hizo y está reflejada en sus libros. Leer sus libros es prácticamente conocerlo a él, conocer su vida. Bueno, este hombre fue famoso y tuvo mucha genialidad en la escritura desde muy pequeño. Fue una de las características que lo llevó a que el gobierno, por ejemplo, le diera un reconocimiento que lo llevaría a Zipaquirá para estudiar la secundaria, y desde ahí partiría a Bogotá para estudiar derecho. Como todos sabemos, él realmente nunca terminó su carrera, pero sí tuvo iniciativa en estudiar en la Nacional, aunque siempre le llamó la atención el periodismo, que es la carrera que nosotros estamos tratando de ejercer. Y por ejemplo, ahí fue cuando se topó con su primer ídolo de la literatura, que es Franz Kafka, con La Metamorfosis. Le llamó la atención en este tiempo cómo era el tratar temas que no eran naturales en el entorno cotidiano.
Sí, también ahondando como en sus influencias literarias, un poco antes en su juventud también se vio influenciado por varios autores, entre ellos Ernest Hemingway, James Joyce, Virginia Woolf y William Faulkner, a quien nombró en su discurso de recepción del Premio Nobel ya unos años más adelante. Entre esto también encontró inspiración en la obra de Edipo Rey de Sófocles. Gabo expresó su admiración por estas tragedias y usó una cita de Antígona al principio de su obra La hojarasca, cuya estructura se ha dicho también que tiene la influencia del dilema moral de la Antígona. Claro que sí, hemos visto que lo han comparado incluso con hacer las historias de Colombia muy a la manera helenista, que es representar las tragedias. Algo que lo acercó mucho a eso era la influencia de su abuelo, que fue coronel. También participó en la Guerra de los Mil Días. También Gabriel García Márquez incluso estuvo aquí en Bogotá cuando fue el momento del Bogotazo. Actos que lo llevaron también a influir en su escritura, sabiendo que manejaba temas como la soledad, Macondo especialmente, la violencia y la cultura, que son unos aspectos que tenemos muy amplios aquí en Colombia. Y también gracias a esto, a lo del Bogotazo, no terminó de estudiar Derecho y se fue para Cartagena y fue donde comenzó a ejercer el periodismo. García Márquez es una parte importante también del boom latinoamericano, de la literatura. Para los que no conocen muy bien el boom latinoamericano, fue un fenómeno literario que surgió entre los años 1960 y 1970, que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando todo el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos fue ampliamente distribuido por Europa. Ejemplo de ellos era el ya mencionado Gabriel García Márquez en Colombia, Julio Cortázar en Argentina, Mario Vargas Llosa de Perú y Carlos Fuentes de México. Entre otros también tiene antecesores como Juan Carlos Onetti y Roa Bastos y Borges. Claro, todo este movimiento americano en Europa creó pues mucho revuelo y además nos llevó a que su libro Cien años de soledad, por ejemplo, que se escribió en los años 60 cuando él ya vivía en México, tuviera 8.000 ejemplares. Ya ves, un número muy amplio, y a medida de los 3 años que pasaron en circulación, vendió 500.000 de copias. Claro que está, que siempre se está renovando y están saliendo nuevas ediciones de este libro. Sí, aquí fue donde comenzó Gabriel García Márquez a tener la notoriedad mundial y este libro marca como la división de su carrera y fue donde, o sea, después de todo lo que él había escrito y todo llegó como a reconocerse su nombre en diferentes países. Él ya tenía 40 años cuando él lanza este libro en el año 1967, que se lanzó en Argentina. Este libro también fue traducido a más de 25 idiomas y ganó 6 premios internacionales. Entre estos premios es donde se le entrega el Premio Nobel de Literatura. También gana en 1969 la novela ganó el premio Cianciano Apprecian en Italia y fue nominado el mejor libro extranjero en Francia. También en 1970 fue publicado en inglés y fue escogido como uno de los 12 mejores libros del año en Estados Unidos. 2 años después se le fue concedido el premio Rómulo Gallegos y el premio Neustadt. Entonces es un hito como muy importante tanto para nosotros los colombianos como para toda la escritura latinoamericana. Y un momento importante que se lo dio Cien años de soledad fue cuando la Universidad de Columbia, que está en Nueva York, le otorgó un doctorado honoris causa por las letras. Y además que también es muy importante porque él no terminó como tal la carrera de periodista ni nada de esto, entonces es algo muy muy importante para él recibir esto y hace notar como lo importante que llegó a ser como escritor. Esta notoriedad también se evidencia en los comentarios de sus colegas escritores, como lo es el comentario de Pablo Neruda, que decía: es la mayor revelación en la lengua española desde el Don Quijote de Cervantes. Para hablar ya como tal del libro de Cien años de soledad, pues la primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires, como ya les decía, en mayo de 1967 por la editorial Sudamericana. El libro se compone de 20 capítulos no titulados, en los cuales se narra la historia con estructura
cíclica temporal, puesto que los acontecimientos del pueblo y de la familia Buendía, y así como los nombres de los personajes se repiten, fusionando con la fantasía y con la realidad. Y es muy importante porque ahí también se vuelve a recalcar el pueblo de Macondo, que él ya lo había nombrado en la hojarasca, y es este pueblo ficticio que hace relación a su pueblo natal, que es Aracataca, donde él muestra y evidencia todas las costumbres que tenían en este pueblo, y lo hace mediante este pueblo ficticio que es Macondo, pero geográficamente viene siendo Aracataca. Exacto, y vemos la influencia y la creación del realismo mágico que lo dejaremos antojados para otro capítulo que traeremos el próximo viernes, pero también mencionar cómo su influencia en la familia y el contexto en el que estaba involucraba en la escritura. Ahí podemos ver que creció con su abuela que tenía historias que las mezclaba con la realidad y la superstición. En esta zona, sobre todo del país, hay varias supersticiones y se cree mucho como en la magia y el misticismo que crearon al personaje muy importante en esta novela que es Úrsula. Sí, así es. Entonces, como lo decía Mafe, lo del realismo mágico lo tocaremos en nuestro tercer capítulo de podcast para que nos acompañen, a nuestro segundo capítulo de podcast para que nos acompañen. Y entonces, pues este fue un recuento de Gabriel García Márquez para conmemorar su 6º año de muerte. Entonces, pues no sé, nos pueden dejar en los comentarios cuáles son sus libros favoritos que quisieran escuchar en nuestro próximo programa, donde les vamos a traer recomendaciones del realismo mágico. Bueno, y antes de dar por acabado este podcast, este primer capítulo en el especial de Gabriel García Márquez, queremos hacer una recomendación a nuestros oyentes, tal vez para que aprovechen este tiempo en cuarentena y puedan hacer actividades diferentes, puedan encontrar libros nuevos. Entonces les traemos un top 5 de libros de Gabriel García Márquez. El primero sería Cien años de soledad, es un libro muy importante en la literatura, un obligado para leer y también les recomendamos en este tiempo ya que pueden concentrarse, es un libro que sí requiere concentración ya que tiene varios personajes que están yendo y viniendo, pero es una muy buena historia. El siguiente libro en nuestro top 5 está Crónica de una muerte anunciada. Fue el libro que Gabriel García Márquez escribió después de que fue acusado por financiar al M-19 y pidió asilo en México. Fue el libro que lo acompañó en esta soledad que vivió después de ser acusado aquí en su país. Y es una buena historia también, muy buen recomendado. El tercero sería El coronel no tiene quien le escriba, que fue publicada en 1961. Es una historia corta, cuenta con solamente 7 capítulos. Y seguimos con El amor en el tiempo del cólera, una historia de 1985. Aquí encaja porque decimos que Gabriel García Márquez tiene su vida reflejada en estos libros. Es la historia inspirada en la historia de amor de sus padres. Y el último sería Del amor y otros demonios, que fue publicado en 1994. También es un libro corto, fácil de leer, que pueden utilizarlo para llenar esos tiempos libres. Claro que sí, como les decía Mafe, es para aprovechar y comenzar a hacer hábitos también que se han olvidado un poco por la excusa de no tener tiempo. Tal vez mucha gente deja la lectura a un lado. Entonces esto lo dejamos como recomendación en el marco de la conmemoración del 6º aniversario de fallecimiento de Gabriel García Márquez. Este fue un podcast de Catarsis, de Sintopía Radio de la Universidad Central. También nos pueden seguir por Agencia Central de Noticias en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde estamos publicando varios podcasts de diferentes programas como lo es Catarsis, Rockmanía, Rubik, Al Derecho y al Revés. Entonces, para que nos sigan y nos estén contando qué les está gustando esta nueva etapa de nosotros como periodistas y de nosotros revolucionando en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden quedarse en casa si ustedes lo pueden hacer. Protéjanse y disfruten en familia. Muchas gracias. Quien les habla es Luisa Alvarado y mi compañera María Fernanda. Yo, María Fernanda Aguilera Rodríguez, que espero que tengan mucha fuerza en este tiempo de coronavirus, que descubran cosas que los hagan felices, aprovechen el tiempo y que no se les olvide
buscar el próximo viernes nuestro siguiente podcast sobre realismo mágico. Muchas gracias, esto fue Catarsis. Gracias por escucharnos y estaremos al pendiente con nuevos podcasts, nueva información y quedamos al pendiente de sus comentarios y de lo que venga por los siguientes podcasts. Gracias. Catarsis. La explosión de tus sentidos. Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central.